Había un silencio denso, casi sólido en la habitación. La noche parecía contener la respiración, hasta que un sonido agudo lo partió en dos. El timbre del teléfono irrumpió como una campanada en plena madrugada. Manuel Mijares abrió los ojos de golpe con el corazón golpeándole el pecho como si hubiera corrido una maratón. A tientas buscó sobre la mesita de noche, siguiendo el rastro de la vibración insistente. Cuando por fin tuvo el móvil entre las manos, la luz de la pantalla dibujó en su rostro la mezcla exacta de confusión y desconcierto. Entrecerró los ojos para enfocar el nombre que parpadeaba en la pantalla, y entonces su espalda se tensó. Lucero. Ella nunca llamaba a esas horas. Nunca, a menos que hubiera una razón de peso. Con un gesto rápido aceptó la llamada. Lu, ¿qué ocurre?, preguntó con una voz grave en la que se colaba la inquietud. Al otro lado, nada más que un eco roto de respiraciones y sollozos. Manuel se incorporó de inmediato, ya plenamente despierto. Lucero, me estás preocupando. ¿Estás bien? Los niños están bien, respondió ella con un hilo de voz temblorosa. Perdón por llamarte a esta hora, pero no sabía a quién más acudir. Él apretó el teléfono contra su oído. Sabes que puedes llamarme cuando lo necesites. Siempre. Hubo un silencio extraño espeso, que se estiró como si el tiempo se hubiera ralentizado. Después, ella dejó escapar las palabras como si pesaran toneladas. Lo he perdido todo, Manuel. Todo por confiar en la persona equivocada. La frase cayó entre ellos como un objeto pesado que se hunde en el agua. Mijares se levantó de la cama y empezó a caminar por la habitación intentando ordenar las ideas. ¿De qué hablas, Lu? ¿Qué ha pasado? Ella tardó unos segundos en contestar como si tuviera que reunir valor. Esas inversiones que te mencioné, las que parecían tan seguras. Todo era una mentira, un engaño elaborado durante años. Y me ha dejado prácticamente sin nada. El impacto de esas palabras fue como un golpe seco. Manuel conocía el valor del trabajo de Lucero, décadas de esfuerzo, disciplina y talento en la industria del espectáculo. Pensar que ahora se encontraba así, herida y vulnerable, le encendía una mezcla de rabia y tristeza. Voy para allá. ¡No!, intentó frenarlo ella. No está en discusión. 20 minutos y estoy en tu puerta. El trayecto fue un túnel de pensamientos. Mijares conducía con la vista fija en el asfalto, pero su mente saltaba entre preguntas y recuerdos. Lucero siempre había sido meticulosa previsora. No encajaba con la idea de caer en trampas financieras. ¿Cómo había ocurrido algo así? Cuando llegó a la puerta principal, estaba entornada. Entró despacio. Allí, en el sofá, la encontró encogida con la mirada perdida en algún punto lejano, como si el mundo se hubiera apagado. La mujer que en los escenarios irradiaba luz, ahora parecía envuelta en sombras. ¿Lu?, susurró acercándose. Ella levantó la vista, los ojos hinchados y enrojecidos. Y en un instante toda su resistencia se quebró. Manuel se sentó junto a ella y la rodeó con los brazos. Ninguno habló durante varios minutos. No hacía falta. A esas alturas podían leerse en el silencio. Cuando logró calmarse, Lucero comenzó a relatarlo todo. 3 años atrás, su asesor de confianza le presentó a un empresario de renombre, con supuestas conexiones en todo el continente. El plan sonaba perfecto, un fondo exclusivo respaldado por compañías sólidas que le permitiría asegurar el futuro de sus hijos y dedicarse a proyectos artísticos sin presiones económicas. Confié, Manuel. Revisé los documentos, todo parecía legítimo. Incluso recibí ganancias al inicio. Lo que no sabía era que esas ganancias eran solo un espejismo alimentadas con el dinero de otros inversores. Cuando apostó sumas mayores e hipotecó propiedades, la trampa se cerró. Ayer el banco la llamó movimientos sospechosos y el empresario había desaparecido sin dejar rastro. Mijares escuchaba con el ceño fruncido, sintiendo un fuego de indignación recorrerle el cuerpo. Ella no solo había perdido bienes materiales, también la confianza en su propio juicio. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó ella con la voz rota. Vamos a salir adelante, dijo él con firmeza. No estás sola.
Lucero negó con una amargura que dolía escuchar. No entiendes. No es solo el dinero. Cuando esto se sepa me van a señalar. Me verán como la estrella ingenua que lo perdió todo. Él tomó sus manos y la obligó a mirarlo. Escúchame bien. Eres una de las mujeres más fuertes y brillantes que he conocido. Si la vida te ha puesto pruebas antes, las has superado. Y esta no será la excepción. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Lucero. No sé si tenga fuerzas, Manuel. Entonces usarás las mías hasta que recuperes las tuyas. Y no estaré solo. Hay gente que te quiere, que te admira y que hará lo que sea por ti. Ella guardó silencio. El nombre de sus hijos flotó en la conversación y por un instante en medio de la tormenta apareció un destello tenue pero real. Si algo había marcado cada etapa de la vida de Lucero más allá de sus logros profesionales o de su imagen ante el público, era su condición de madre. Ese papel lo había puesto siempre por encima de todo, incluso de su propia carrera. Tienes razón, admitió finalmente con un suspiro que parecía arrastrar noches enteras sin dormir. Debo ser honesta con ellos. Merecen saberlo. Y lo haremos juntos si tú quieres, como siempre hemos hecho cuando la vida nos ha puesto pruebas importantes. Afuera el amanecer comenzaba a pintar con tonos dorados las paredes. La claridad se filtraba entre las cortinas cuando un timbrazo seco rompió el momento. Ambos se miraron con sorpresa. ¿Quién podría presentarse a esas horas? Mijares fue hacia la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre mayor, porte distinguido y mirada tan penetrante que parecía atravesar capas de silencio. Buenos días, saludó con voz grave. Busco a la señora Lucero Hogaza. Mi nombre es Javier Olmedo. Soy investigador privado. Creo que tengo información que le interesará sobre Ernesto Valdivia. El simple hecho de escuchar aquel nombre fue como una descarga eléctrica. Lucero se incorporó de inmediato acercándose a la puerta con el corazón acelerado. ¿Qué sabe usted de ese hombre?, preguntó sin disimular la urgencia. Sé que no es la primera vez que actúa así, contestó Olmedo con calma. Y sé que ha cometido un error que podría costarle muy caro. Si me permite entrar, le explicaré. Lucero y Mijares intercambiaron una mirada rápida de esas que encierran más de una decisión. Tal vez pensaron el destino les estaba poniendo una oportunidad en el camino. Adelante, dijo ella apartándose. El investigador entró con paso seguro, llevando bajo el brazo un maletín de cuero. Lo que ninguno de los tres sabía era que aquella visita marcaría el comienzo de una batalla, que no solo pondría a prueba la fortaleza de Lucero, sino también los lazos que la unían a Mijares y a sus hijos. Una batalla donde no se jugaban únicamente bienes materiales, sino algo mucho más profundo. Lucero cerró la puerta tras él con una sensación ambigua, miedo y determinación, la misma que había sentido en los momentos más decisivos de su vida. Tal vez había perdido una fortuna, pero intuía que estaba a punto de encontrar algo de un valor incalculable. Olmedo colocó el maletín sobre la mesa del comedor, lo abrió con un gesto preciso y sacó una carpeta negra. Antes de que la abra, advirtió mirándola fijamente, debo decirle que lo que está a punto de ver cambiará por completo su percepción de lo ocurrido y de ciertas personas cercanas. El pulso de Lucero se aceleró. ¿Podría la situación empeorar aún más? Con manos temblorosas abrió la carpeta. Lo que vio le cortó el aliento. Esto no puede ser, murmuró con un hilo de voz. Mijares se inclinó para mirar el contenido y su rostro se tensó. Créame, ojalá no fuera cierto, intervino Olmedo. Pero tengo pruebas sólidas. Dentro había fotografías, documentos, transcripciones. Las piezas dibujaban una verdad dolorosa. Valdivia no había actuado solo. Había contado con la complicidad de alguien del círculo más íntimo de Lucero, una persona en la que había confiado durante años. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó ella sintiendo que las piernas le flaqueaban. ¿Qué gana usted? Olmedo cerró el maletín con serenidad y la miró a los ojos. Hace 5 años mi hermana fue una de sus víctimas. Lo perdió todo. Y no pudo soportarlo.
Desde entonces me dedico a seguir sus pasos y reunir pruebas. No busco recuperar el dinero que seguramente ya está fuera del país. Busco justicia. La habitación quedó en silencio. Un silencio que parecía pesar toneladas. Lucero sentía que el mundo se le venía encima, pero al mismo tiempo algo en su interior comenzaba a encajar. ¿Y qué propone que hagamos con esta información?, preguntó Mijares. Olmedo dejó escapar una leve sonrisa. Eso dependerá de cuánto esté dispuesta la señora Jogasa a arriesgar para recuperar lo que es suyo y evitar que otros pasen por lo mismo. Lucero volvió a mirar las fotos. La traición, que hasta ese momento era puro dolor, empezó a transformarse en determinación. Buscó la mirada de Mijares y allí encontró el mismo apoyo de siempre, firme e inquebrantable. «Cuénteme su plan, señor Olmedo», dijo finalmente. «Estoy dispuesta a todo». El investigador asintió. «Lo que voy a proponer no será sencillo, ni rápido, ni seguro. Pero si funciona, no solo recuperarán lo perdido, sino que derribarán una de las redes de fraude más sofisticadas de Latinoamérica». El sol ya iluminaba por completo la estancia cuando comenzaron a trazar el plan. Un plan nacido del dolor y la rabia, pero sostenido por la esperanza de la redención. Nadie imaginaba entonces que ese camino los llevaría a enfrentarse con peligros imprevistos y a descubrir secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Olmedo abrió otra carpeta y señaló una fotografía. «La persona junto a Valdivia es Ramón Suárez», dijo. «Su asesor financiero de los últimos 15 años». Lucero sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Ramón no era solo un asesor, era casi de la familia. Había estado en momentos clave aconsejándola, celebrando cumpleaños con sus hijos. «Es imposible», susurró. «Tiene que haber una explicación». «La hay», replicó Olmedo con dureza codicia. «Según mis investigaciones, Suárez se quedaba con un porcentaje de cada operación de Valdivia. En su caso hablamos de una suma enorme». La realidad golpeaba con fuerza. Y lo peor estaba aún por venir. Mijares había permanecido callado como si necesitara que cada palabra escuchada terminara de asentarse en su mente. Pero de pronto su voz cortó el aire. «Lucero, tienes que seguir como si no supieras nada. Quiero que confíes en alguien que en realidad te ha traicionado». Lucero lo miró incrédula, pero Olmedo intervino sin titubear. «Exactamente. Necesitamos que Suárez crea que ha ganado, que usted está herida, sí, pero ajena a su implicación. Mientras tanto, nosotros reuniremos más pruebas y, lo más importante, localizaremos el destino final del dinero». Era una estrategia tan audaz como peligrosa. Lucero tendría que mirarlo a los ojos, sonreírle, pedirle consejos para superar la crisis, sabiendo que él mismo era uno de los arquitectos de su ruina. «No sé si puedo hacerlo», susurró. «No soy tan buena actriz». Mijares y Olmedo se cruzaron una mirada cargada de significado. Sabían que eso no era cierto. Lucero había interpretado decenas de papeles, conmoviendo a millones con su autenticidad. Pero esta vez no se trataba de un guión, era su vida, su reputación, su futuro. «Puedes hacerlo, Lu», dijo Mijares, con una convicción que no dejaba espacio a la duda. «Y no estarás sola. Yo estaré contigo en cada paso». Esas palabras fueron el impulso que necesitaba. Inspiró hondo y asintió lentamente. «De acuerdo. ¿Cuál es el primer paso?» Olmedo sonrió apenas. «Llamar a Suárez, ahora. Decirle que necesita verlo con urgencia para hablar de lo ocurrido». El corazón de Lucero comenzó a latir más rápido. Tan pronto. No se sentía lista, pero entendía la lógica. Cuanto antes comenzaran, menos tiempo tendría Suárez para borrar huellas. Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número que conocía de memoria. Activó el altavoz para que Mijares y Olmedo pudieran escuchar. Lucero, la voz de Ramón sonó alerta, incluso preocupado. «¿Estás bien? ¿Vi tus llamadas?» «No, Ramón». «No estoy bien», respondió ella, y esta vez no tuvo que fingir el temblor en su voz. «Necesito verte. Ha pasado algo terrible. Me estás asustando. ¿Qué ocurre?» «Prefiero hablarlo en persona. ¿Puedes venir a casa esta tarde?» Hubo un silencio breve. «Por supuesto. A las 4 estoy ahí».
¿Quieres que lleve algo? Solo ven, por favor. Al colgar soltó un aire que no sabía que retenía. Había dado el primer paso hacia un terreno incierto pero necesario. Muy bien hecho, dijo Olmedo. Ahora a preparar el escenario. Las horas siguientes fueron un torbellino. Olmedo instaló discretos dispositivos de grabación en la sala principal, mientras explicaba a Lucero el tipo de preguntas que podían conducir a respuestas comprometedoras. Mijares, por su parte, contactó de manera reservada con un abogado especializado en delitos financieros. Conforme se acercaba la hora, la tensión se volvía casi tangible. Lucero sentía esa mezcla de ansiedad y adrenalina que antecede a una gran actuación. Pero esta vez no había aplausos ni luces, sino un hombre que había traicionado su confianza. Recuerda, le dijo Olmedo, vulnerable, desesperada. Que sienta que tiene el control. Esa es la trampa. El timbre sonó puntual. Lucero respiró hondo, buscó la mirada de Mijares, quien le dedicó un gesto firme y abrió la puerta. Ramón Suárez estaba allí impecable con su traje de siempre y un maletín de cuero. Su semblante era el de alguien que acude a socorrer a una amiga. Al ver a Mijares levantó las cejas con sorpresa. Manuel no esperaba verte aquí. ¿No iba a dejar sola a Lucero en un momento así?, respondió él, estrechándole la mano con una firmeza que bordeaba la incomodidad. Por supuesto, respondió Ramón disimulando la tensión. Lucero, me tienes en ascuas. ¿Qué ha pasado? Ella lo condujo hasta el sofá. Olmedo se había retirado a una habitación contigua para seguir la conversación por los dispositivos. Es Valdivia, comenzó Lucero dejando que la voz se quebrara. Ha desaparecido, y con él casi todo mi patrimonio. Ramón reaccionó como un actor consumado, ojos abiertos, gesto de estupor, incluso una mano al pecho. ¿Qué? No puede ser. Lo es, intervino Mijares. El banco confirmó que el dinero fue transferido a cuentas en el extranjero. Las oficinas están vacías. Ramón pasó una mano por el rostro aparentando conmoción. Dios mío, Lucero. Yo te lo presenté, me siento responsable. No es tu culpa, dijo ella tragándose el sabor amargo de esas palabras. Tú también confiabas en él, ¿verdad? Por supuesto, tenía referencias impecables. Jamás imaginé algo así. Lucero lo observaba con atención buscando fisuras en la fachada, pero Ramón era bueno. Si no hubiera visto las pruebas de Olmedo, habría jurado que era inocente. ¿Qué voy a hacer ahora, Ramón?, preguntó dejando que una lágrima resbalara. He perdido propiedades, ahorros, todo. Él adoptó un aire pensativo. Hay que actuar rápido, denunciar, hablar con las autoridades, y sobre todo ser discretos. Que esto no llegue a la prensa. Ya hemos presentado la denuncia, intervino Mijares. Una sombra fugaz cruzó el rostro de Suárez. Tan pronto quizá deberíamos haberlo pensado mejor antes de involucrar a las autoridades. A veces es mejor resolver estas cosas en privado. Ahí estaba la primera grieta, tal y como Olmedo había predicho. ¿Y qué sugieres?, preguntó Lucero con fingida ingenuidad. Contactar directamente con Valdivia. Tengo contactos. Quizá esté dispuesto a negociar una devolución parcial si prometemos no seguir por la vía legal. Mijares tuvo que apretar la mandíbula para no dejar escapar la rabia. Escuchar a Suárez sugerir negociar con el mismo hombre que les había arrebatado tanto cuando él mismo formaba parte de la trama resultaba insultante. ¿Y si no lo encontramos?, preguntó Lucero midiendo el tono como quien tantea un terreno peligroso. ¿Qué otras opciones tengo? Ramón, sin titubear, abrió su maletín de cuero y comenzó a desplegar documentos como si hubiera preparado aquella escena con antelación. He estado pensando en ello desde que me llamaste. Aún tienes activos importantes tus derechos sobre el catálogo musical, tu participación en aquella productora, los contratos pendientes. Si los ponemos a trabajar de forma estratégica, podrás recuperarte en un plazo razonable. Lucero repasaba con la mirada cada papel, sintiendo cómo la indignación crecía en su interior. Lo que Suárez proponía en el fondo era entregarle lo poco que le quedaba. La trampa continuaba, solo que ahora disfrazada de salvavidas. «¿Pareces muy preparado?», comentó con voz serena, aunque por dentro hervía, como si hubieras anticipado que algo así podía pasar.
Es mi trabajo, Lucero, prepararse para lo peor y esperar lo mejor. ¿Y nunca sospechaste nada, ni una señal en todos estos meses? Por primera vez, Ramón vaciló. Bueno, tal vez hubo indicios, pero nada concluyente. Valdivia sabía ocultar muy bien sus verdaderas intenciones. Como tú, pensó Lucero, pero se limitó a asentir con un gesto casi comprensivo. La conversación se prolongó durante casi 2 horas. Fue como caminar sobre una cuerda floja sin red. Ramón desplegaba su catálogo de falsas soluciones. Lucero y Mijares, fieles al guión de Olmedo, buscaban con paciencia cualquier contradicción, cualquier palabra que pudiera volverse en su contra. Cuando al fin Suárez se levantó prometiendo volver al día siguiente con más opciones, Lucero se dejó caer en el sofá exhausta. «No sé si podré seguir haciendo esto», susurró. Tenerlo delante fingiendo que quiere ayudarme cuando en realidad... Olmedo salió de su escondite con un leve brillo de satisfacción. «Lo ha hecho muy bien, señora Jogasa. No tenemos una confesión directa, pero las contradicciones y matices que ha dejado caer son material valioso». «¿Será suficiente?», preguntó Mijares. No admitió Olmedo con franqueza. «Necesitamos más, y sobre todo encontrar el dinero. Sin eso, incluso probando la complicidad de Suárez, será difícil conseguir una condena real». El timbre interrumpió la conversación. Se miraron los tres tensos. Habría vuelto Ramón. Mijares se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su expresión cambió de alerta a sorpresa. «Son los chicos», anunció. José Manuel y Lucerito. Lucero sintió una punzada de pánico. No estaba lista para enfrentarlos, mucho menos para explicarles todo. «No en este momento. No pueden vernos así», dijo lanzando una mirada más a Olmedo y a los dispositivos de grabación. «No deben saber lo que pasa, al menos no todavía». «Mamá, ¿estás ahí?» La voz de Lucerito sonó desde el otro lado. «Vimos el auto de papá». Mijares buscó la mirada de Lucero. Ella asintió con resignación. Olmedo recogió a toda prisa sus equipos mientras Mijares abría la puerta. José Manuel y Lucerito entraron como un torbellino abrazando a su padre antes de correr hacia su madre. «Sorpresa», dijo Lucerito besándola en la mejilla. «Pasábamos cerca y quisimos verte». La sonrisa de la joven se apagó al notar el rastro de lágrimas en el rostro de su madre. «¿Has estado llorando?», preguntó con preocupación. José Manuel, más observador, pasó la mirada de sus padres al hombre desconocido, que guardaba discretamente cables y pequeños dispositivos. «¿Qué está pasando aquí?», inquirió con seriedad. Lucero y Mijares se entendieron sin palabras. Era momento de darles una parte de la verdad. «Siéntense, por favor», pidió ella señalando el sofá. Olmedo se despidió con un apretón de manos y una promesa de volver más tarde. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucero se preparó para lo que sería quizá la conversación más difícil de su vida. «Hemos sido víctimas de un fraude», comenzó optando por la versión más suave. «Alguien en quien confié no era quien yo pensaba». Sus hijos la escuchaban con el rostro tenso. Incredulidad primero, luego preocupación. Y finalmente, una mezcla de indignación y tristeza. «¿Cuánto has perdido?», preguntó José Manuel directo. «Suficiente para tener que replantearnos muchas cosas», respondió ella con calma. «Pero estamos trabajando para solucionarlo». «Por eso está papá aquí», intervino Lucerito. «¿Para ayudarte?». Mijares asintió colocando una mano en su hombro. «Tu madre y yo siempre hemos sido un equipo, especialmente cuando se trata de proteger lo que más nos importa a ustedes». Lucero sintió un nudo en la garganta. Años separados, vidas distintas. Y sin embargo, en las crisis esa conexión volvía intacta. «¿Hay algo que podamos hacer?», preguntó José Manuel con una determinación que le recordaba a su padre. «Sí, confiar en nosotros», dijo Lucero. «Y sobre todo guardar silencio absoluto. Nadie debe saber lo que está pasando». Asintieron, aunque sus miradas decían que querían más respuestas. Respuestas que Lucero no podía darles sin ponerlos en peligro. El resto de la tarde se esforzaron en aparentar normalidad, una cena juntos, anécdotas, risas forzadas. Como si al aferrarse a lo cotidiano, pudieran contener el peso de la tormenta.
Cuando los chicos se marcharon tras insistir en quedarse, Lucero dejó caer la máscara. Las lágrimas fluyeron libres. No quiero que se preocupen. No lo merecen. Son más fuertes de lo que crees, dijo Mijares, y más listos. Saben que no les has contado todo. ¿Y cómo podría?, respondió ella quebrada. ¿Cómo explicarles que su madre fue tan confiada? No es confianza ciega, Lu. Es que siempre ves lo mejor de la gente. Y eso es un don, aunque a veces te deje expuesta. Esas palabras de Mijares tocaron fibras profundas en Lucero. Durante toda su vida en lo personal y en lo profesional, había escuchado críticas por lo que otros llamaban ingenuidad. Por esa manera suya de confiar, de creer en la bondad ajena. Para muchos, una debilidad. Para él siempre fue una elección consciente la forma que ella tenía de enfrentarse al mundo, sin permitir que el cinismo empañara su mirada. Gracias, murmuró con un nudo en la garganta. Por estar aquí, por entender. Él asintió en silencio. No hacían falta más palabras. El timbre del teléfono quebró ese momento de calma frágil. Era Olmedo. Señora Jogasa, tenemos un problema, anunció sin rodeos. Un contacto mío acaba de informarme Suárez tiene un vuelo reservado para mañana por la noche, a las Islas Caimán. El corazón de Lucero dio un salto. Las Caimán, refugio de capitales y escenario perfecto para desaparecer fortunas. ¿Cree que va a reunirse con Valdivia?, preguntó, intentando que su voz sonara firme. Es muy probable, confirmó el investigador. Y si eso ocurre, si coordinan sus próximos pasos, recuperar el dinero será casi imposible. ¿Qué podemos hacer? Acelerar el plan. No podemos esperar más. Necesitamos que Suárez confiese o que nos lleve directamente hasta Valdivia antes de que suba a ese avión. Tengo una idea, intervino Mijares, que había seguido la conversación. Su tono llevaba esa mezcla de riesgo y determinación que Lucero conocía demasiado bien. Pero es arriesgada, Lu. Muy arriesgada. Ella lo miró con cautela. ¿De qué se trata? La gala benéfica de la Fundación Azteca mañana por la noche. Suárez irá, ¿cierto? Siempre te acompaña. Sí, nunca se la pierde. Le encanta codearse con posibles clientes. Perfecto, dijo él con esa chispa en la mirada que solía preceder a sus mejores actuaciones. Podemos conseguir que hable y darle una probada de su propia medicina. A medida que Mijares detallaba el plan, el rostro de Lucero fue cambiando, primero sorpresa, luego miedo. Y al final una resolución que surgía de lo más profundo. Era una idea audaz, peligrosa, que requería precisión y una actuación impecable frente a cientos de personas. Lo haré, sentenció. Que Dios me ayude, pero lo haré. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que a pocos kilómetros en la suite de un hotel de lujo, Ernesto Valdivia no estaba tan desaparecido como todos creían. Y ya movía sus propias piezas para acercarse de nuevo a Lucero Jogasa León. La noche de la gala llegó antes de lo que ella hubiera querido. En su habitación frente al espejo, Lucero repasaba cada detalle de su reflejo. El vestido esmeralda con bordes plateados abrazaba su figura con elegancia, pero no lograba ocultar la palidez que ni el maquillaje más meticuloso conseguía disimular. El teléfono vibró sobre el tocador, un mensaje de Mijares. Todo preparado. Olmedo ya está en posición. Lista. Lucero cerró los ojos y respiró hondo antes de contestar con un escueto sí. No sabía si realmente lo estaba, pero no había vuelta atrás. El plan en apariencia era simple. Durante la gala con Ramón Suárez como acompañante, ella provocaría un momento a solas. Entonces le revelaría que sabía la verdad, su papel junto a Valdivia, las pruebas, todo. Pero en vez de amenazarlo, le ofrecería un trato, su silencio a cambio de información sobre el paradero del estafador y el dinero. No lo entiendo, había objetado ella al principio. ¿Por qué darle una salida? ¿Por qué no entregarlo directamente con lo que tenemos? Porque lo que tenemos no basta para condenar, le explicó Olmedo. Y mientras tanto, el dinero seguirá fuera de alcance. Además, añadió, Mijares Suárez es solo un eslabón. Si queremos desmantelar todo, necesitamos llegar hasta Valdivia. Eso va.
El timbre de la puerta la devolvió al presente. Suárez había llegado impecable en un smoking negro. «Lucero, estás radiante», la saludó besándola en ambas mejillas. «¿Cómo te encuentras?». Sobreviviendo, contestó con una sonrisa ensayada. «Un día a la vez». «Esa es mi chica, siempre fuerte». El trayecto al hotel transcurrió entre frases ligeras y comentarios triviales. Ramón evitaba cualquier mención al fraude. Ella fingía estar demasiado abatida para iniciar una conversación profunda. Al llegar a la sala del evento parecía otro mundo, luces brillantes, música elegante, el murmullo de conversaciones animadas. La frivolidad del ambiente contrastaba de forma casi cruel con el peso que llevaba en el pecho. Nada más entrar, Lucero fue rodeada por rostros conocidos, abrazos y halagos. Respondía con su habitual cortesía, pero cada sonrisa era un ejercicio de autocontrol. Desde el otro extremo del salón, Mijares la observaba cuidando de no acercarse demasiado. Sabían que en la primera parte de la velada debían parecer distantes para no levantar sospechas. Tras casi una hora de saludos, Lucero se inclinó hacia Ramón. «Necesito un momento. Me siento un poco abrumada». «Claro, ¿quieres que te acompañe?». «No solo necesito aire. Estaré en la terraza». Se abrió paso entre la multitud, sintiendo su mirada fija en ella. Eso era exactamente lo que buscaba que la siguiera. Lucero sabía que debía dejar que la intriga hiciera su trabajo. La terraza del hotel, bañada por un resplandor dorado, ofrecía una vista hipnótica de la ciudad encendida. Caminó hasta la barandilla, apoyó las manos en el metal frío y dejó que el aire nocturno le despejara las ideas, mientras comprobaba de reojo el pequeño dispositivo de grabación oculto en su bolso, el que Olmedo le había entregado unas horas antes. No tuvo que esperar demasiado. Apenas 5 minutos después, unos pasos firmes rompieron el murmullo lejano del tráfico. «¿Estás mejor?», preguntó Ramón situándose a su lado. Lucero asintió sin apartar la vista del horizonte. «La vista es hermosa, ¿no crees? Hace que todo lo demás parezca insignificante. A veces me pregunto cuántas historias se esconden tras esas luces. Secretos, mentiras». Ramón la observó de reojo, desconcertado por el viraje de la conversación. «Supongo que todos guardamos secretos», dijo midiendo sus palabras. Lucero giró lentamente hacia él. La fragilidad en su expresión había desaparecido, sustituida por una determinación afilada. «Tú más que nadie». «¿No es así, Ramón?». Él se tensó. «No sé a qué te refieres». «Sé todo sobre ti», y Valdivia, cortó ella con voz firme. «Tengo pruebas, fotografías, grabaciones, documentos. Sé que planearon todo juntos, que me utilizaron como a tantas otras víctimas». En el rostro de Suárez, la sorpresa se transformó en cálculo en cuestión de segundos. Sus ojos escanearon la terraza para asegurarse de que estaban solos. «Lucero, no sé qué crees saber, pero ahorra tus excusas. No estoy aquí para escuchar mentiras. Estoy aquí para proponerte un trato». El interés se encendió en la mirada de Suárez. «¿Qué clase de trato?». «Mi silencio, a cambio de información. Quiero saber dónde está Valdivia y dónde han escondido el dinero». Suárez soltó una risa seca. «¿Y se supone que debo confiar en tu palabra?». «Tienes alternativa», replicó ella. «Si no aceptas, mañana mismo entrego las pruebas a las autoridades. Tu reputación, tu carrera, tu libertad. Todo termina ahí». Él la estudió intentando adivinar si estaba faroleando. Luego su sonrisa se ladeó con un matiz sardónico. «Vaya». La dulce Lucero mostrando sus garras. «Me impresiona. No me has respondido. ¿Y qué te hace pensar que sé dónde está Ernesto o el dinero?». «Por favor, Ramón, no me insultes. Sé que tienes un vuelo mañana a las Islas Caimán». Ese dato lo sacudió por dentro. Lucero vio el destello de preocupación antes de que recuperara la compostura. «Impresionante. Has hecho tu tarea. Pero, incluso si lo supiera, ¿qué me impediría tomar ese avión y desaparecer?». «El hecho de que no saldrás de este hotel sin ser detenido, si no cooperas». La tensión se condensó en el aire. Ramón bajó la voz. «Muy bien. Hablemos de ese trato.
Pero no aquí. En mi suite tengo documentos coordenadas. Todo lo que necesitas. Puedes traer a quien quieras, incluso a tu exmarido. Así que había notado a Mijares. Lucero maldijo para sus adentros. De acuerdo, dijo. Pero déjame hacer una llamada antes. Mientras él se alejaba para usar su teléfono, Lucero envió un mensaje rápido. Habitación de Ramón, ahora. Trae a Olmedo. 20 minutos más tarde, Lucero, Mijares y Olmedo estaban frente a la suite de Suárez, en el último piso del hotel. Habían salido de la gala como sombras sin atraer miradas. «No me gusta esto», susurró Mijares. «Podría ser una trampa». «¿Qué podría hacernos?», respondió Lucero. «Nunca subestimes a un hombre acorralado», advirtió Olmedo, tocando de forma casi imperceptible el arma oculta bajo su chaqueta. Lucero respiró hondo y llamó. Silencio. Cuando se disponía a insistir, la puerta se abrió. La suite era un despliegue de lujo, ventanales, con vistas a toda la ciudad, muebles de diseño, alfombras que amortiguaban cada paso. Pero lo que los congeló no fue el decorado, sino el hombre sentado con total tranquilidad en un sillón, una copa de champán en la mano. «Señora Jogasa, qué placer conocerla por fin». No era Ramón. Era alto, delgado, de cabello canoso y mirada afilada. Lucero no necesitaba presentaciones. «¿Ernesto Valdivia?», murmuró sintiendo cómo el suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Él mismo respondió él esbozando una sonrisa sin calor. «Por favor, entren. Tenemos mucho de qué hablar». Mijares dio un paso instintivo colocándose entre él y Lucero. «¿Dónde está Suárez?». «Tuvo que atender un asunto urgente», contestó Valdivia con una cortesía envenenada. «Nos reunirá más tarde. Mientras tanto, me pareció oportuno que nos conociéramos». Olmedo recorría la habitación con la mirada buscando salidas y amenazas invisibles. «¿Cómo supo que vendríamos?», preguntó Lucero recobrando la voz. «Oh, querida, nunca me fui. He estado observándote de cerca. Sabía que tarde o temprano intentarías algo. Lo que no esperaba era que fueras tan directa con Ramón. Debo reconocer que me sorprendiste». La revelación dejó a Lucero helada. No era ella quien había estado siguiendo el juego. Era él. Todo ese tiempo mientras ellos creían ir un paso por delante. Valdivia había estado observando, calculando, anticipando cada movimiento como un jugador de ajedrez que ya conocía la partida. «¿Qué quieres?», preguntó Mijares sin perder tiempo en cortesías. Valdivia se recostó en el sillón con la calma insolente de un depredador que sabe que la presa no tiene escapatoria. «En realidad, señor Mijares, la pregunta es, ¿qué quieren ustedes? Han hecho un esfuerzo considerable por encontrarme. Aquí estoy. Y ahora...» «Queremos el dinero», replicó Lucero recuperando su temple. «Todo lo que me robaste». Valdivia soltó una carcajada suave como si hubiera escuchado un chiste particularmente ingenioso. «Robado. Nunca tomo nada que no me entreguen voluntariamente. Usted firmó los documentos, revisó los contratos, aceptó los términos». Bajo información falsa, intervino Olmedo con voz de acero. «Eso se llama fraude, señor Valdivia, y es un delito grave». «Ah, el famoso investigador Olmedo». Sonrió Valdivia sin mostrar sorpresa alguna. «He oído hablar de usted, un sabueso que no suelta la presa una vez que la huele. ¿Cuánto tiempo lleva siguiéndome?». 3 años, no, 4. Desde que su red llevó a mi hermana al suicidio». Un destello de reconocimiento pasó por los ojos de Valdivia. «Mariana Olmedo», murmuró. «Una mujer brillante, aunque tal vez demasiado sensible para este mundo». Olmedo dio un paso hacia él, los puños cerrados, pero Mijares le puso una mano en el hombro para detenerlo. «Basta de juegos», dijo con firmeza. «¿Por qué nos has traído aquí? ¿Qué quieres realmente?». Valdivia dejó su copa sobre la mesa y se levantó con una calma amenazante. Un trato, uno real. No la pantomima que pretendían con Ramón. «¿Qué clase de trato?», preguntó Lucero midiendo cada palabra. «La mitad del dinero regresa a usted, señora Jogasa. La otra mitad se queda conmigo, como compensación por servicios prestados.
La mitad, exclamó Lucero indignada. Pretendes quedarte con la mitad de lo que me robaste. Considerando que legalmente no podría recuperar nada, es una oferta generosa, respondió él con una sonrisa cargada de condescendencia. Y además, hay algo que todavía ignoran. De un maletín cercano sacó una tablet, la encendió, y tras unos toques se la tendió a Lucero. Ella contuvo el aliento fotografías de José Manuel y Lucerito, tomadas ese mismo día. Entrando a la universidad, almorzando en un café, caminando por la calle. Cada imagen era un mensaje silencioso y aterrador. Si intentan algo, si acuden a la policía o siguen con esta cruzada, dijo Valdivia. Ahora, sin rastro de cordialidad, sus hijos pagarán las consecuencias. Mijares arrancó la tablet de las manos de Lucero y la miró con furia y horror. «¡Cobarde!», escupió. «Meterse con los hijos. Incluso para ti eso es caer demasiado bajo. Negocios son negocios, señor Mijares. Yo protejo mis inversiones». Lucero sintió cómo el mundo se estrechaba a su alrededor. Toda su fuerza, toda su rabia se disolvieron ante la imagen de sus hijos en peligro. «¿Cómo sé que cumplirás tu parte?», preguntó con voz quebrada. «Porque a diferencia de lo que piensan, soy un hombre de palabra. Si todos quedamos satisfechos, no habrá necesidad de continuar con esta desagradable situación». Un silencio denso se instaló. Lucero miró a Mijares buscando respuesta en su mirada. Él estaba tan dividido como ella. Olmedo rompió la tensión. «¿Dónde está Ramón? Si vamos a hablar de tratos, quiero saber su papel en todo esto». Valdivia sonrió como quien saborea el control absoluto. Digamos que está reflexionando sobre sus errores. Pensó que podía jugar a dos bandas, me informó de su conspiración como debía, pero también planeaba huir con todo el dinero, incluso mi parte. Entonces, ¿ya no trabaja contigo?, preguntó Lucero confundida. Lo hacía, hasta que intentó traicionarme. Grave error. Lucero y Mijares intercambiaron una mirada de alarma. Si Ramón había intentado engañar incluso a Valdivia, las piezas del tablero eran mucho más inestables de lo que creían. «Necesitamos pensar tu oferta», dijo Lucero finalmente, «y ver a Ramón». Valdivia consultó su reloj impaciente. «El tiempo es lo que no tienen, señora Jogasa. Mi oferta expira en 15 minutos. Después, las medidas serán menos amistosas». La amenaza flotó en el aire como un veneno invisible. Fue entonces cuando un golpe sordo en el pasillo, seguido de un estrépito en la puerta, hizo que todos giraran. Valdivia se puso en pie alerta. «¿Esperan a alguien más?». No hubo tiempo para responder. La puerta se abrió de golpe, y varios hombres armados irrumpieron. «Policía Federal, todos al suelo». El caos se desató. Valdivia intentó alcanzar algo en su chaqueta, pero dos agentes lo redujeron en segundos. Mijares cubrió a Lucero protegiéndola mientras Olmedo se identificaba ante los oficiales. Entre la confusión, Lucero vio a Ramón Suárez entrar escoltado por dos agentes. Tenía el labio partido, la ropa arrugada, pero estaba vivo. Un hombre de traje se les acercó mostrando una placa. «Comisionado Álvarez, Policía Federal». Lamento la entrada dramática, pero era esencial el factor sorpresa. Lucero, todavía aturdida, apenas pudo balbucear cómo... «El señor Suárez se presentó ayer en nuestras oficinas», explicó el comisionado. Confesó su implicación y nos dio información crucial sobre Valdivia y su organización. Lo hemos estado siguiendo desde entonces, esperando el momento exacto para actuar. Lucero dirigió la vista hacia donde un paramédico atendía a Ramón. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que había sido su asesor de confianza, que la había traicionado sin miramientos, había terminado traicionando también a Valdivia. ¿Por qué lo hizo?, preguntó, más para sí que para el comisionado Álvarez. «Tendrá que preguntárselo usted misma», respondió él. Pero según nos dijo, fue después de su conversación en la terraza. Algo sobre recordar quién era realmente. Aquellas palabras golpearon a Lucero con una fuerza inesperada. Revivió la confrontación en la terraza, como había dejado caer cada verdad sin adornos, obligándolo a mirarse al espejo.
Había tocado algo, una fibra de decencia enterrada bajo años de codicia. «¿Y mis hijos?», intervino Mijares cortando el silencio. Valdivia tenía fotos amenazas. «Están a salvo», aseguró Álvarez. «En cuanto recibimos la información, enviamos agentes a protegerlos. Están bajo vigilancia discreta sin que lo sepan para no alarmarlos». El alivio fue tan intenso que Lucero tuvo que apoyarse en Mijares para no ceder. Lo único que importaba más que el dinero, más que cualquier victoria legal, era que sus hijos estaban bien. Mientras los agentes terminaban el operativo asegurando pruebas y trasladando a los detenidos, Lucero se acercó a Ramón. Él, sentado en un rincón custodiado por un oficial, alzó la vista. En sus ojos ya no había soberbia, sino una vergüenza casi tangible. «¿Por qué?», repitió ella sin elevar la voz. «Porque me recordaste quién era antes de que el dinero lo pudriera todo», respondió con voz ronca. «Y porque entendí que si seguía así acabaría como Valdivia, con nada, y sin nadie que realmente importara». Hizo una pausa, luego añadió: «Mi dinero, gran parte está en cuentas en Singapur. Les he dado todos los detalles a las autoridades. No recuperarás todo, pero sí la mayoría». Lucero asintió sin saber si algún día podría perdonarlo. Pero al menos había intentado hacer lo correcto al final. Horas después, el amanecer los recibió con un cielo pintado en tonos rosados y dorados. Lucero, Mijares y Olmedo salieron del hotel caminando en silencio, desgastados por dentro y por fuera. «¿Qué harás ahora?», preguntó Mijares. «Primero abrazar a nuestros hijos», respondió ella con una sonrisa fatigada. «Después, reconstruir paso a paso». «No estarás sola», dijo él posando una mano firme en su hombro. «Nunca lo has estado». «Lo sé». Era cierto. A pesar de los años separados, Mijares siempre había estado allí cuando ella realmente lo necesitaba. No como exmarido, sino como amigo, como padre de sus hijos, como esa presencia a la que podías llamar a las 2 de la mañana y saber que acudiría. Olmedo, que había permanecido callado, intervino al fin. «Mi trabajo aquí ha terminado. Valdivia enfrentará la justicia. Y mi hermana podrá descansar en paz». «¿Y tú?», preguntó Lucero. «Hay otros Valdivia ahí fuera, y gente que necesita ayuda». Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. Lucero se volvió hacia Mijares. «Gracias». «¿Por qué?». «Por creerme, por estar aquí». Él le regaló esa sonrisa que tantas veces le había servido de ancla. Y caminaron juntos hacia el auto con la certeza de que, aunque el camino de la recuperación sería largo, habían superado lo peor. Juntos como siempre. Los días siguientes convirtieron su historia en un fenómeno nacional. La prensa no hablaba de otra cosa: la estrella traicionada. Pero contra todo pronóstico, Lucero enfrentó la tormenta con una dignidad que desarmó a propios y extraños. En una única entrevista habló con franqueza. «Si esto le pasó a alguien como yo, con recursos y asesores, le puede pasar a cualquiera. La vergüenza no debería recaer en las víctimas, sino en quienes se aprovechan de la confianza ajena». Sus palabras resonaron en todo México, inspirando a víctimas de estafas a romper el silencio. Lucero pasó de ser únicamente un ícono artístico a convertirse en símbolo de resistencia y honestidad. Aquella mañana, mientras contemplaba su jardín desde la terraza, respiró hondo. El camino legal seguía abierto, las batallas financieras no habían terminado, pero una parte esencial de ella estaba en paz. El sonido de un coche interrumpió sus pensamientos. Reconoció de inmediato el vehículo de Mijares, que había prometido llevarla a la audiencia final de Ramón Suárez. Él subió los escalones con paso seguro. «Buenos días». Lucero sonrió. Había perdido mucho, sí, pero lo que había ganado, la certeza de no estar sola, de tener personas que acudirían a cualquier hora, valía más que todo el dinero del mundo. Lucero asintió, aunque sabía que nunca estaría del todo preparada para mirar de nuevo el rostro de aquel hombre que tanto daño le había causado. Por mucho que hubiera colaborado en el tramo final, la herida de su traición inicial seguía abierta. «Los chicos llamaron anoche», comentó mientras caminaban hacia el auto. «Están preocupados por ti. José Manuel y Lucerito
habían sido su sostén inquebrantable. El impacto inicial de conocer toda la magnitud del fraude había sido devastador, pero lejos de alejarse se habían cerrado en torno a su madre, como un escudo, ofreciéndole un apoyo que para Lucero valía más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Siempre están pendientes, sonrió. Les dije que estaría bien, que esto es solo un capítulo que hay que cerrar. El trayecto al juzgado fue silencioso pero no incómodo. Entre ellos las palabras ya no eran necesarias. Mijares había estado presente en cada paso, reuniones con abogados, madrugadas de insomnio, llamadas en las que su voz era el único ancla. En la entrada, Olmedo los esperaba. Su semblante era distinto, más ligero, más sereno. La captura de Valdivia había sellado un ciclo doloroso, permitiéndole por fin comenzar a despedirse de su hermana. Todo está listo, informó. La audiencia comienza en 15 minutos. Suárez ya está adentro. La sala estaba más concurrida de lo que esperaban. Aunque se había intentado preservar cierta discreción, la expectación era inevitable. Lucero sintió decenas de miradas recorrerla mientras avanzaba, pero ya no agachó la cabeza. La vergüenza, como había dicho antes, no le pertenecía a ella. Cuando Ramón entró custodiado, sus miradas se cruzaron fugazmente. Su elegancia de antaño había desaparecido, reemplazada por un rastro de derrota. La audiencia fue rápida: 5 años de prisión y la restitución de todos sus bienes para indemnizar a las víctimas. No era poco, pero junto a los más de 30 años que aguardaban a Valdivia, parecía casi simbólico. Al finalizar, y mientras los presentes se levantaban, Ramón giró levemente la cabeza hacia Lucero y, apenas moviendo los labios, dijo: «Lo siento». Ella no respondió, pero en su interior reconoció que sin su colaboración todo aquello quizá no habría sido posible. «¿Estás bien?», preguntó Mijares al salir, esquivando micrófonos y cámaras. «Sí, mejor de lo que pensaba, como si por fin pudiera pasar página». Y lo decía en serio. No era solo el cierre legal, era algo más profundo: la certeza de haber atravesado la tormenta sin perder su esencia. «Te llevo a casa. Antes, quiero ir a otro lugar». Media hora después, estaban frente al Centro de Apoyo a Víctimas de Fraude Financiero, que Lucero había fundado con parte del dinero recuperado. El edificio, modesto pero vibrante, era su forma de transformar el dolor en propósito. «Al principio pensé que esto sería el final de todo», confesó mirando la fachada. «Pero era el comienzo». «Siempre has sabido convertir las heridas en algo que ayuda a otros», dijo Mijares, con la sinceridad de quien lo ha visto de cerca. «No lo habría hecho sin ti. Aquella noche cuando te llamé. Siempre responderé, Lu, no importa la hora ni la distancia». Dentro fueron recibidos con calidez. Lucero caminaba entre escritorios y salas de reuniones con la energía de quien ha recuperado un rumbo. Contaba planes, hablaba de alianzas con despachos y organizaciones, celebraba casos resueltos. Mijares la observaba admirado. Donde otros habrían elegido el aislamiento, ella había elegido la comunidad. En la cafetería, Lucero le mostró un mensaje en su teléfono. Una mujer mayor, inspirada por su historia, había denunciado una estafa y recuperado los ahorros de su vida. Por cada mensaje como este, todo vale la pena. Estás haciendo algo extraordinario. Estamos, lo corrigió ella. Esto también es parte de tu legado. Sin ti no habría tenido el valor de enfrentarme a Ramón aquella noche. La tarde cayó, y de regreso a casa la lluvia comenzó a pintar la ciudad con reflejos plateados. Dentro del auto, el sonido suave de las gotas creaba una calma inesperada. «¿Recuerdas lo que me dijiste la mañana después de la detención de Valdivia?», preguntó Lucero. «Que las llamadas a medianoche pueden cambiar una vida». «Exacto. Pero entendí que no era la llamada, era quien estaba al otro lado de la línea. Tú siempre has sido esa persona, Manuel. Mi ancla en medio de la tormenta». Mijares aparcó frente a la casa. Permanecieron en silencio unos segundos, escuchando la lluvia. No hacía falta decir nada más. En ese instante, Lucero supo que aunque quedaban caminos por recorrer, lo peor había quedado atrás, y que pasara lo que pasara, nunca estaría sola.
Para eso están los amigos, dijo finalmente con una sonrisa los verdaderos. En esa frase cabía todo un matrimonio que había llegado a su fin, sí, pero que se había transformado en una amistad sólida e inquebrantable, un vínculo que no entendía de etiquetas ni convenciones. Un lazo forjado en el respeto mutuo y templado en las pruebas más duras. En la puerta no hicieron falta discursos grandilocuentes ni promesas formales. Ambos sabían con la certeza de quien ha caminado juntos en lo bueno y en lo malo, que siempre estarían ahí como padres de sus hijos, como compañeros en los escenarios que de vez en cuando volverían a compartir como amigos que habían visto lo mejor y lo peor del otro, y que aún así seguían eligiéndose. Esa noche, mientras Lucero se preparaba para dormir, su teléfono vibró. Era un mensaje de José Manuel, una foto suya junto a Lucerito, ambos sonriendo, y unas simples palabras: orgullosos de ti, mamá. Por primera vez en mucho tiempo las lágrimas que rodaron por su rostro no eran de dolor ni desesperanza, sino de una gratitud profunda por sus hijos, por Mijares, por las lecciones aprendidas y hasta por las batallas que la habían puesto a prueba. Sí, la vida le había arrebatado cosas valiosas, pero también le había revelado tesoros intocables, el amor incondicional de su familia, la lealtad de los verdaderos amigos y esa fortaleza que solo nace cuando no queda otra opción que ser valiente. Mientras el sueño comenzaba a envolverla, un último pensamiento cruzó su mente: a veces para ganar lo más valioso hay que perder. A veces necesitamos que nos sacudan los cimientos para recordar quiénes somos y qué importa de verdad. Y a veces una llamada desesperada a las 2 de la mañana no es el principio del fin, sino el inicio de un capítulo más auténtico en la historia de nuestras vidas. ¿Y tú? ¿A quién llamarías en tu noche más oscura? Responderías cuando alguien te necesite sin importar la hora ni las circunstancias. Porque al final no son las posesiones ni los triunfos lo que define quiénes somos, sino esos vínculos que resisten el tiempo, la distancia y la adversidad, y que permanecen cuando todo lo demás se ha desvanecido. La lluvia había cesado al amanecer, dejando la Ciudad de México envuelta en un brillo húmedo. Lucero despertó con la sensación extraña de que aunque un capítulo se había cerrado, las páginas siguientes ya estaban en movimiento, listas para desplegarse sin pedir permiso. En la mesa de la cocina, un sobre sin remitente la esperaba. El papel estaba ligeramente humedecido, como si hubiera sido dejado allí durante la lluvia. Lo abrió con cautela. Dentro, una sola hoja. Hay verdades que Valdivia nunca contó, y no todas quedaron enterradas con su arresto. No había firma. Solo un símbolo dibujado en tinta negra, una espiral rodeada de 4 líneas rectas como un sello antiguo. Lucero sintió un escalofrío. Lo último que quería era volver a sumergirse en un juego de amenazas y enigmas. Sin embargo, algo en esa frase despertó su instinto. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Qué significaba ese símbolo? Minutos después, Mijares llegó para llevarla al centro de apoyo. Ella le mostró el sobre. «Esto no me gusta nada», dijo él frunciendo el ceño. «Si es alguien buscando dinero o atención, tenemos que avisar a Olmedo. Lo pensé, pero si es cierto lo que dice, podríamos descubrir algo que ni la policía sabe». Ese mismo día, en el centro Lucero, notó que uno de los voluntarios nuevos, un joven llamado Dante, evitaba mirarla directamente. Era eficiente y educado, pero su nerviosismo era palpable. Cuando ella pasó cerca de su escritorio, alcanzó a ver un cuaderno abierto y el mismo símbolo del sobre dibujado en una de las esquinas. «¿Dónde has visto esto?», preguntó Lucero intentando sonar casual. Dante tragó saliva. «No puedo hablar aquí. Si quiere respuestas, véngase al café de la esquina en 1 hora». En el café, Dante se sentó con las manos entrelazadas, observando cada rincón como si temiera ser seguido. «Ese símbolo», comenzó, «pertenece a un grupo llamado La Espiral. No es una banda común, es una red internacional que blanquea dinero a través de fundaciones falsas y proyectos humanitarios. Valdivia trabajaba para ellos». Lucero lo miró incrédula. «¿Quieres decir que Valdivia no era la cima de todo esto, ni cerca? Él era solo un intermediario con ego. La verdadera cúpula nunca da la cara.
Pero ahora que él está fuera, alguien más ocupará su lugar. Y si usted y Mijares interfirieron en sus negocios, puede que ya estén en su lista. Esa noche, incapaz de dormir, Lucero se quedó en la terraza mirando la ciudad. El miedo estaba ahí, pero junto a él, una determinación que no había sentido en meses. Si todo lo que había pasado solo había sido el preludio, necesitaba estar lista. Marcó un número que no pensaba usar de nuevo. Olmedo dijo en cuanto escuchó su voz: «Tenemos que hablar». Lo que Lucero no sabía era que en una celda aislada del penal de máxima seguridad, Ernesto Valdivia había recibido también un mensaje con el mismo símbolo. Sonrió para sí mismo como si todo estuviera ocurriendo según un plan que ni la policía ni Lucero podían imaginar. Y lejos de allí, en un despacho con ventanales que daban al Paseo de la Reforma, una mujer con vestido negro y mirada implacable observaba una carpeta con fotos de Lucero Mijares y sus hijos. «Es hora de cerrar el círculo», murmuró antes de levantar el teléfono. El café estaba casi vacío cuando Olmedo llegó. Llevaba un abrigo oscuro y esa mirada que Lucero ya conocía, mezcla de cansancio y alerta permanente. «Dime que esto no es lo que creo que es», dijo antes de sentarse. Lucero deslizó el sobre hacia él. Olmedo lo abrió, leyó el mensaje y frunció el ceño. La espiral. Pensaba que era solo un rumor entre viejos agentes, un fantasma del que hablaban para asustar a los novatos. «Pues parece que no es un fantasma», respondió Lucero. Dante, uno de los voluntarios del centro, lo reconoció. Dice que Valdivia trabajaba para ellos. Olmedo cerró los ojos un instante como si procesara un recuerdo desagradable. Si Dante tiene razón, esto cambia todo. No estamos hablando de un estafador con aires de grandeza. La espiral es una estructura, y cuando cortas una cabeza, otra aparece. Horas más tarde, en la casa de Lucero Mijares, escuchaba el resumen con una mueca de incredulidad. «¿Y piensan seguir investigando?», preguntó dejando la taza de café sobre la mesa. «Lu, apenas acabas de cerrar un caso que te destrozó. No tienes que meterte en otro». «No me estoy metiendo», replicó ella. «Ya estoy dentro, aunque no quiera. Si esta gente cree que yo sé algo, no van a desaparecer solo porque yo me quede callada». Olmedo intervino con tono serio. «No subestimen a esta gente. No amenazan para intimidar, lo hacen para cumplir. Y el mensaje que recibiste no es advertencia, es una invitación». «¿Invitación a qué?», preguntó Lucero. «A entrar en el juego. Y si aceptas ya no podrás salir sin pagar un precio». Al día siguiente Dante desapareció. No se presentó en el centro y su teléfono estaba apagado. Lucero sintió un frío en la espalda al recordar lo nervioso que había estado. Ese mismo mediodía, un sobre idéntico al primero fue dejado en la recepción del centro. Dentro, una fotografía Dante con la mirada aterrada, sentado en lo que parecía un almacén sin ventanas. En la parte inferior, escrito a mano: «Traerás lo que sabemos que tienes, o él no verá otro amanecer». Lucero se quedó mirando la imagen con el pulso acelerado. «¿Qué es lo que saben que tengo?», preguntó. Olmedo respondió sin titubear: «El archivo negro de Valdivia». Lucero lo miró confundida. ¿Qué archivo negro? Uno que no estaba entre las pruebas entregadas a la fiscalía. Valdivia llevaba un registro privado de operaciones con nombres, fechas y cuentas. Si la espiral cree que lo tienes, entonces no solo estás en peligro, Tulu. También Mijares, tus hijos. Todos. Esa noche, en un piso alto de un edificio de Reforma, la mujer del vestido negro revisaba las fotos de Lucero. «Su mayor debilidad no es el dinero», dijo a un hombre que permanecía en las sombras. «Son las personas que ama. Vamos a empezar por ahí». El hombre asintió y dejó sobre la mesa una carpeta con imágenes tomadas a distancia. José Manuel, saliendo de una universidad Lucerito en un café con amigas Mijares en un estacionamiento. Ella sonrió. «Quiero que sepa que la estamos mirando, antes de que se dé cuenta de que ya está atrapada». Lucero en su habitación no podía dormir. El sonido lejano de un trueno resonó en la ciudad. Tenía la sensación de que todo lo que había vivido hasta ahora había sido solo el prólogo, y que la verdadera tormenta apenas estaba llegando.
Se levantó, tomó su teléfono y escribió un mensaje a Olmedo. Acepto entrar en el juego, pero lo haremos a mi manera. El amanecer llegó sin que Lucero hubiera pegado ojo. El mensaje que envió a Olmedo la noche anterior no tenía vuelta atrás. A las 7:15, un número desconocido apareció en su pantalla. Dudó, pero contestó. Señora Lucero, una voz femenina grave y precisa. Bienvenida al juego. Quiero hablar con Dante. Lo hará si sigue las instrucciones al pie de la letra. La mujer continuó. Hoy a las 10, Folero en punto, debe presentarse sola en la biblioteca de la calle Donceles, sala de lectura número 3. Encontrará un sobre en la mesa central. Ábralo allí mismo. Tiene exactamente 10 minutos para llegar al lugar después de recibirlo. Si se pasa un segundo, ya sabe lo que pasará con su amigo. El clic seco de la llamada cortó cualquier intento de respuesta. A las 9:50 Lucero estacionó su auto a 2 calles de la biblioteca. Había insistido en ir sola, aunque Olmedo y Mijares la vigilaban desde un vehículo sin distintivos. La sala de lectura número 3 estaba casi vacía. En la mesa central un sobre manila sin nombre. Lo abrió con manos firmes. Dentro había un mapa de la ciudad, una llave pequeña y una foto borrosa de una bodega industrial en la zona de Iztapalapa. En el reverso, un texto escrito a mano. Dentro hay una caja de seguridad. Ábrala con esta llave y traiga lo que encuentre al Café Marfil a las 13 soletro. Nadie más debe verlo. Lucero sintió como el tiempo se convertía en una cuenta regresiva que le martillaba en las sienes. Guardó todo y salió. La bodega estaba custodiada por una reja oxidada. La puerta lateral cedió con un leve empujón. Dentro el silencio era casi absoluto, interrumpido, solo por el eco de sus pasos sobre el concreto. Encontró la caja metálica encajada en una pared falsa tal y como indicaba el mapa. Metió la llave, giró. Un clic seco. La caja se abrió revelando un sobre grueso. Lucero lo tomó y por un instante dudó, pero el recuerdo de la foto de Dante la impulsó a seguir. Afuera, en una camioneta negra estacionada frente a la bodega, la mujer del vestido negro observaba a través de unos binoculares. Exactamente como lo planeamos, dijo a su acompañante. Ahora veremos hasta dónde está dispuesta a llegar. En el Café Marfil, la mesa del fondo estaba vacía, salvo por un florero con una sola rosa blanca. Lucero se sentó y dejó el sobre la mesa. Minutos después, un camarero se acercó, retiró el florero, y en su lugar dejó un teléfono móvil. Conteste, ordenó la voz de la mujer al otro lado. Abra el sobre y lea en voz alta la primera página. Lucero lo hizo. Sus manos temblaron al ver que el contenido era una lista de nombres, cuentas bancarias y transferencias. Nombres que reconocía, políticos, empresarios. Incluso un par de artistas con los que había coincidido en eventos benéficos. Ahora entiende por qué Valdivia valía más vivo que muerto, continuó la voz. Y ahora también entiende por qué usted es útil para nosotros. En otro punto de la ciudad, Olmedo recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Era un video. Dante aparecía sentado con las manos atadas pero vivo. Una voz en off decía: «Ella ha cumplido la primera jugada. Ahora viene la verdadera prueba». Esa noche, mientras Lucero regresaba a casa, sentía que algo había cambiado irreversiblemente. Ya no se trataba solo de rescatar a matar a Dante. Había visto un pedazo del engranaje que movía a la espiral. Y sabía que si salía viva de esto, nada en su vida volvería a ser igual. En algún lugar, la mujer del vestido negro sonrió al recibir la confirmación. La tenemos donde queríamos. Y todavía no ha visto la carta final. Lucero no encendió las luces al entrar en su casa. Había aprendido que cuando el mundo se volvía peligroso, la penumbra ofrecía una falsa pero necesaria sensación de refugio. Se dejó caer en el sillón con el sobre aún en sus manos. Lo abrió de nuevo más despacio esta vez, como si su mente intentara resistirse a lo que ya había visto. Las primeras hojas eran simples transacciones, fechas, montos, números de cuenta. Pero conforme avanzaba, las columnas frías de datos empezaban a tener rostros. Fotos impresas en baja resolución, capturas de pantalla de perfiles públicos, documentos con sellos oficiales.
hasta que un nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. No, susurró. Allí, en letras negras sobre blanco, estaba José Antonio Mijares Ortega. No su exmarido, sino el hermano menor de Mijares. Un hombre con el que había coincidido apenas un par de veces en reuniones familiares, siempre cordial, siempre en segundo plano. Aparecía vinculado a 2 transferencias millonarias a una cuenta en las Islas Caimán, firmadas por una sociedad que, según el archivo, servía como tapadera de operaciones de la Espiral. Lucero se levantó y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Era posible que Mijares no supiera nada, o lo sabía, y nunca dijo nada para proteger a su hermano. Su teléfono vibró. Mensaje de Olmedo. Necesito verte. Urgente. En un estacionamiento subterráneo, Olmedo esperaba dentro de su auto con el motor apagado. Cuando Lucero llegó no perdió tiempo. He revisado los metadatos de las fotos y documentos. Este archivo es auténtico, y el nombre de José Antonio Mijares es real. Lucero cerró los ojos un instante. No puedo enfrentar a Manuel con esto sin pruebas más sólidas. Si me equivoco, destruyo una familia. Si no haces nada, la Espiral podría usarlo para manipularte, o peor, manipularlo a él. Olmedo sacó una carpeta del asiento trasero. Aquí hay una pista. Una de las transferencias se hizo desde un despacho contable en Polanco. Si queremos respuestas, tenemos que entrar. La noche siguiente, Lucero y Olmedo estacionaron a 2 calles del despacho. Tenían apenas 15 minutos mientras un guardia nocturno realizaba su ronda exterior. Con manos firmes, Olmedo forzó la cerradura lateral. El lugar estaba en silencio, iluminado solo por la luz azulada de las pantallas en modo reposo. 5 minutos, susurró Olmedo. En una de las computadoras, Lucero encontró una carpeta llamada Clientes Internacionales. Dentro, un subdirectorio con las iniciales JAMOO. Archivos PDF, facturas falsas y un registro de llamadas con un número, que reconoció inmediatamente. Era el móvil personal de Mijares. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Olmedo. Esto lo complica todo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, la mujer del vestido negro observaba en una pantalla la cámara de seguridad que había instalado discretamente en el despacho semanas atrás. Veía a Lucero y Olmedo revisando archivos. ¿Cayeron justo en la trampa?, dijo a su interlocutor. Ahora no solo serán sospechosos, serán cómplices. A la mañana siguiente, Mijares apareció en la puerta de Lucero con una bolsa de pan dulce y 2 cafés como solía hacer en los días difíciles. Ella lo observó en silencio, intentando descifrar si detrás de esa sonrisa tranquila había un secreto. «Dormiste poco, ¿verdad?», preguntó él dejando la bolsa sobre la mesa. «Manuel», comenzó, pero las palabras se le atragantaron. Antes de que pudiera continuar, su teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido, una foto de ella y Olmedo dentro del despacho la noche anterior, acompañada de un texto. «Todos tenemos secretos. El tuyo ya está en nuestras manos». Lucero sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Mijares notó su palidez. «Lu, ¿qué pasa?», él cerró el teléfono lentamente. «Tenemos que hablar, pero no aquí». Horas después, en un mirador solitario sobre la ciudad, Lucero le contó todo. Mijares la escuchó en silencio, el ceño fruncido. «Mi hermano», dijo finalmente. «Siempre pensé que había algo raro en sus negocios, pero nunca imaginé que fuera tan grave. Manuel, esto es mucho más grande. Si la Espiral tiene esta información, pueden destruirnos a todos». Él asintió con una determinación que no había mostrado en años. «Entonces vamos a quitársela antes de que lo hagan». Esa misma noche, la Espiral envió nuevas instrucciones. Segunda jugada. Entrega en 48 horas. El tiempo empieza ahora. Lucero sabía que ese reloj no solo contaba el tiempo para salvar a Dante, también el de su familia. Y ahora cada paso que diera la acercaba más a la verdad, o a su propia caída. Las 48 horas comenzaron a correr como arena en un reloj roto. Lucero no podía dormir, y Mijares había decidido quedarse en su casa más como guardián que como compañía.
Olmedo se movía en las sombras, intentando anticipar la jugada de la espiral. Pero lo único que habían recibido era un mensaje cifrado. Entrega en evento público. No te alejes de las cámaras. A las 9 de la mañana del segundo día, llegó un sobre negro sin remitente, deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una invitación formal al Gala Benéfica. Manos Unidas. Una de las citas más exclusivas de la ciudad donde políticos, empresarios y celebridades se codeaban bajo flashes y champán. En el reverso escritas a mano 3 líneas. Usa el vestido rojo. Lleva el sobre en la mano izquierda. A las 22:15 en el salón de cristal, un hombre con corbata plateada te rozará el hombro. Pon el sobre en su bolsillo sin mirar atrás. Un paso en falso y Dante muere. Esa noche, el salón principal del hotel más lujoso de Polanco era un hervidero de luces y murmullos. Lucero entró acompañada de Mijares, que llevaba el ceño fruncido oculto detrás de una sonrisa pública. Ella vestía el vestido rojo tal como le indicaron y sostenía el sobre con naturalidad como si fuera parte de su clutch. Los flashes no tardaron en fijarse en ella. «Lucero, mírame por aquí». «Una foto juntos, por favor», gritaban los fotógrafos. Cada cámara era un recordatorio de que cualquier movimiento brusco quedaría grabado para siempre. Olmedo, vestido con smoking y haciéndose pasar por personal de seguridad privada, vigilaba desde la barra. Por el auricular susurró, objetivo a la vista. Corbata plateada entrando por la puerta lateral. Lucero lo localizó un hombre de mediana edad, perfil anodino, pero con los ojos siempre escaneando la sala. No era un invitado cualquiera. El reloj marcó las 22:15. Mijares, fingiendo estar enfrascado en una conversación con un productor de televisión, la acompañó hasta el salón de cristal. La música en vivo cubría cualquier palabra que pudiera escaparse. El hombre pasó junto a ella, y con un gesto ensayado su mano rozó su hombro. Lucero deslizó el sobre dentro de su bolsillo interno sin detenerse. Todo duró menos de 2 segundos. Pero justo cuando pensaba que había cumplido una mujer delgada con un vestido negro y un peinado impecable, bloqueó su paso. «Lucero, qué sorpresa verte aquí», dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «¿Podemos hablar un momento? ¿A solas?» Lucero sintió una corriente helada recorrerle la espalda. La reconoció al instante. La voz del teléfono. La mujer del vestido negro. Mijares dio un paso al frente, pero la mujer levantó una mano. «Tranquilo, Manuel. No estoy aquí para hacer un escándalo». Lucero la miró fijamente. «¿Qué quieres?» «Solo comprobar algo», dijo ella, y con un movimiento rápido sacó el sobre del bolsillo del hombre de la corbata plateada que ya se alejaba hacia la salida. «Muy bien, cumpliste». La mujer se inclinó como quien susurra un cumplido, pero sus palabras fueron un cuchillo en la oscuridad. «Tercera jugada, querida. Mañana recibirás instrucciones. Y créeme, esta vez no será tan limpio». Se alejó con el sobre en la mano, perdiéndose entre el mar de invitados, mientras el hombre de la corbata plateada desaparecía por otra puerta. En el estacionamiento subterráneo, Olmedo estaba furioso. «Nos hicieron venir aquí solo para demostrarnos que pueden controlar cada uno de tus pasos. Esto no fue una entrega, fue una advertencia». «Lo sé», respondió Lucero apretando los puños. «Y no pienso seguir su juego para siempre». Mijares la miró de reojo. «Entonces habrá que adelantarnos». A la mañana siguiente, antes de que llegara cualquier instrucción, Olmedo interceptó una comunicación de la espiral. Un audio comprimido en el que la mujer del vestido negro daba una orden. «Asegúrense de que ella esté en la estación abandonada de Pantaco a las 2:00 am. Y que vaya sola. Es hora de la última jugada». Lucero escuchó el archivo en silencio. «Entonces iremos. Pero no sola». La noche de Pantaco sería el punto de quiebre. Y todos sabían que no había garantías de que salieran enteros, ni física ni moralmente. La noche estaba fría y húmeda, con una neblina espesa que parecía tragarse los sonidos.
A las 1:50 a.m. Lucero, Mijares y Olmedo se encontraban en las inmediaciones de la estación de carga abandonada de Pantaco. Los rieles oxidados y los vagones vacíos eran sombras alargadas bajo la luz intermitente de los focos viejos. Olmedo había preparado un plan simple. Lucero entraría como si fuera sola con un pequeño micrófono oculto en su collar, mientras Mijares y él se moverían por flancos opuestos para cubrirla. Sabían que la espiral no venía solo a devolverles a Dante. Algo más grande estaba en juego. A las 12 al hora en punto, un tren viejo y ruidoso pasó por las vías cercanas ocultando el sonido de pasos que se acercaban. De la penumbra emergió la mujer del vestido negro impecable, como siempre flanqueada por 2 hombres armados. Puntualidad. Otro de tus encantos, Lucero dijo con esa sonrisa envenenada. Veo que vienes sola. ¿O debo mirar hacia las sombras? Lucero la sostuvo la mirada. Estoy aquí. Cumplí cada una de tus jugadas. Quiero a Dante. Ahora. La mujer chasqueó los dedos, y desde uno de los vagones 2 hombres empujaron a Dante hacia adelante. Estaba atado pero vivo. Sus ojos se iluminaron al ver a Lucero. Antes de liberarlo, continuó la mujer, tenemos un último encargo. No te pediremos dinero ni que entregues nada. Solo tu silencio. Lucero frunció el ceño. ¿Silencio sobre qué? La mujer dio un paso más cerca y con una calma escalofriante susurró. Sobre los nombres que viste en aquella lista. Son intocables. Si alguno de ellos cae, tu amigo morirá, y no será el único. En ese momento un ruido metálico resonó detrás de los vagones. La mujer giró la cabeza apenas un segundo. Suficiente para que Olmedo y Mijares entraran en acción. Un fogonazo de linterna cegó a los hombres armados mientras Olmedo se lanzaba sobre uno de ellos. Mijares con una maniobra rápida derribó al segundo. Lucero corrió hacia Dante y comenzó a cortar las cuerdas con un cuchillo que Olmedo le había deslizado antes. La mujer del vestido negro retrocedió sacando una pistola pequeña de su bolso. «Ni un paso más», gritó. «¿Crees que puedes jugar contra la espiral?» Lucero se irguió interponiéndose entre ella y Dante. «No estoy jugando, y tampoco pienso callar». En ese instante, un foco potente iluminó todo el sector. La Policía Federal, alertada por Olmedo horas antes, irrumpía en la estación. La mujer del vestido negro intentó huir, pero 2 agentes la inmovilizaron. Dante, aún aturdido, abrazó a Lucero con fuerza. «Pensé que no lo lograrías. Nunca dejé de pensar en esa llamada, Dante. ¡Nunca!» Mijares se acercó respirando agitado con una sonrisa mezcla de alivio y cansancio. «Creo que ya puedes dormir tranquila esta noche». Olmedo, observando cómo esposaban a la mujer del vestido negro, murmuró. «Cortamos una cabeza. Pero la espiral tiene muchas más». Lucero asintió. «Entonces no será mi última batalla. Pero hoy, ganamos». Días después, la noticia de la captura de uno de los altos mandos de la espiral y el rescate de Dante llenaba los titulares. Lucero decidió entregar la lista completa de nombres a las autoridades a pesar de las amenazas. Su testimonio y la evidencia recuperada desencadenaron investigaciones a gran escala. En su centro de apoyo a víctimas, colgó una nueva fotografía en la entrada ella, Mijares, Dante y Olmedo, sonriendo tras la pesadilla. Debajo una frase sencilla. No se trata de no tener miedo. Se trata de a quién llamas cuando lo tienes. Esa noche, en la tranquilidad de su casa, Lucero recibió un mensaje de José Manuel y Lucerito. «Eres nuestro orgullo, mamá». Sonrió sintiendo que por fin, después de tantas sombras, estaba de nuevo bajo la luz. La vida le había enseñado que las pérdidas pueden abrir caminos inesperados y que a veces una llamada desesperada a las 2 de la mañana no es el final, sino el principio de la historia que realmente vale la pena contar.